Hola amigos, somos Camilo y Lucy Vela y estamos súper contentos de compartir este tema con ustedes. ¿Qué mejor que hablar de la pareja? Esto es súper interesante porque a través de la historia y a través de la experiencia de las personas es bastante complejo esta realidad. Al parecer, las relaciones de parejas es lo que más conflicto crea en nuestras familias y en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, tu cerebro inconsciente no sabe de conflictos y todo lo que quiere es tener una pareja. O sea, si eres un hombre, todo lo que quieres finalmente es tener una mujer. Y si eres mujer, todo lo que quieres es tener un hombre. Claro que no lo podemos así decir abiertamente, todo lo que quieres es. Sin embargo, inconscientemente, nosotros somos seres complementarios. El uno con el otro, el uno y el otro. Y siempre vamos a buscar esa manera de estar juntos y de complementarnos en todos los aspectos mentales, emocionales, sexuales, de la vida diaria, financieras, de trabajo, etcétera, porque somos complementarios. Sin embargo, es lo que más conflictos trae, Lucy. La mayoría de las parejas inician una relación, toman la decisión de irse a vivir juntos o toman la decisión de casarse porque sueñan con la luna de miel eterna. El problema más grande es que no estamos preparados para esa luna de miel y con el tiempo o con el paso de los días y los meses empiezan a vivir realmente una pesadilla. Y eso es interesante, fíjate, Lucy, que en nuestra sociedad, a ver, a tu mamá le interesó que aprendas a cocinar, que esté limpia que limpies que esté ordenadita tu ropa, que esté limpia tu casa, pero nunca se le ocurrió hablar contigo de temas sobre los hombres, o cómo tener una pareja, o cómo mantener una pareja. O la mayoría de nuestros padres casi nos obligan y nos exigen que vayamos a la universidad, que saquemos una profesión, que seamos arquitectos, ingeniero, médico, abogado, lo que sea. Y wow, sí que nos ocupa tiempo, dinero, inversión, etcétera, etcétera, para ser profesionales en esa área que queremos tener una profesión. Sin embargo, no sé si te has dado cuenta, pero para tener y ser una pareja, para vivir en pareja, a lo mejor nada ni nadie da instrucciones o damos por hecho que sabemos. En el momento en el que me dijiste hace un ratito que tu mamá limpiaba, arreglaba, pero no te enseñó, o sea, lo que yo vi en mi madre, porque cada caso es particular, es esa mujer que trataba de comprar el amor de su pareja, porque claro, ella ya se había quedado sola, mi papá había emigrado a Estados Unidos, entonces ella dentro de su ser sentía que si mi esposo me dejó fue porque algo hice mal. Claro que todo esto está a nivel del subconsciente. Entonces, más con los años, más adelante, lo que yo pude ver es que cuando ella tuvo una relación, se dio el permiso de tener una relación, ella era esa necesidad de ponerse de alfombra para que el hombre se sienta muy atraído, que el hombre se sienta muy complacido con el servicio que ella podía ofrecer. Entonces esa es la baja autoestima, ¿no? Y es la peor forma de alejar a tu pareja de ti. A ver, vamos poniendo los puntos donde deben estar. Paso número uno, entonces, nunca recibimos una formación profesional, nunca te dijeron, léete este libro, aprende esto, Exacto. así tiene que ser, así tienes que hacer, o programar una salida, aprender a conocer a la pareja. O sea, no se hizo eso, no se estudió, no se vio. Y la peor parte fue que nosotros no vimos esa relación saludable en nuestro medio y en nuestro ambiente. Siempre veíamos conflictos, eso es lo que a mí me pasó. Yo vengo de una familia, de una pareja disfuncional, como siempre digo yo, porque no había armonía, alegría, entusiasmo, risa, compartir, fiesta, no había. Era más bien como un ambiente tenso, como que siempre enojo, siempre había enfermedad, siempre había dolor, siempre había falta de dinero. Es más, con el tiempo me di cuenta que incluso aquellas familias que están saludables o tienen dinero, aún siguen siendo disfuncionales. En otras palabras, yo siento que como que no somos buenos profesionales. Yo pienso que somos el producto de relaciones que prácticamente son enfermas,
porque nosotros nos acostumbramos a ver el sufrimiento, la pobreza, el enojo dentro de la pareja y adoptamos esos papeles para nuestras vidas. Mas, sin embargo, cuando viene el conocimiento, yo creo que es la bendición más grande, el estar consciente de que no necesitamos ese tipo de herencia en nuestras vidas, que podemos reconocer que papá, mamá hicieron lo mejor que pudieron con nosotros y estar sumamente agradecidos, pero esa parte de la herencia, una pareja con poco amor, una pareja donde el uno se somete al otro, donde el otro es controlador, o sea, esa parte nosotros podemos decir, no la quiero, pero ¿cómo podemos revertirla si está dentro de nuestra mente porque crecimos viendo este tipo de ejemplos? Exacto, tomamos esos hábitos, esas costumbres, porque eso vimos, eso oímos, eso vivimos. Entonces, la mente inconsciente está permanentemente grabando y haciendo parámetros mentales emocionales de comportamiento. Finalmente, somos como un sistema computarizado que simplemente responde a una programación. Pero lo impresionante de esto es que en este tiempo nosotros empezamos a darnos cuenta que las cosas había que estudiarlas, que las cosas había que aprenderlas, que las cosas había que ir más allá de lo que estábamos viviendo o de lo que ya vivimos o de lo que ya vimos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que nada de la experiencia anterior es real, sino algo aprendido, y que tú puedes decidir y crear una forma diferente de relacionarte y de vivir una vida en pareja, yo creo que ese es el clic. Cuando tú descubres el poder que tienes y asumes la responsabilidad de crear una relación de acuerdo a lo que a ti te gustaría y de acuerdo a los sueños que tú tienes. Porque, ojo, no hemos perdido la capacidad de soñar. Siempre soñamos, tenemos de tener una pareja chévere, linda, o de llevarnos bien, de estar siempre sonrientes, de estar felices, de celebrar, de hacer chistes. O sea, siempre tenemos ese sueño. Y como diría un psicólogo, la mente humana es muy optimista, por eso sigue habiendo parejas. Porque si realmente fuéramos realistas, como diría el psicólogo, nadie se atrevería a tener una pareja viendo tanto fracaso, porque estamos hablando de más del 70-75% de los que se casan en primeras nupcias normalmente fracasan en sus primeras relaciones. Y más todavía, hay porcentajes en segundas relaciones y en terceras relaciones que se destrozan. Entonces, ¿qué está pasando? La gente perdió la capacidad de ver, de aprender, de corregir, de actualizarse, porque eso es lo que hacen los profesionales. Un médico que no asiste a un evento, a un seminario, a una bienal, a una actualización, no es un buen médico. No puede seguir haciendo una cirugía con lo que aprendió hace 15 o 20 años. Tiene que estarse actualizando. Y bueno, yo creo que vivir en pareja también es una profesión y debería ser tratada profesionalmente. No sé qué opinas. El problema más grande, yo siento, es que la mayoría de las personas queremos el camino fácil, el camino de la ilusión, el camino de la esperanza, el camino de la fe en que el otro se va a someter a lo que yo diga o que con el tiempo va a cambiar y va a dejar esos malos hábitos. El tema es que todos creemos que el otro va a ser como yo creo que debe ser. O sea, el hombre aspira a que la mujer sea como él cree que debe ser una mujer. La mujer aspira a un hombre que sea como ella cree que debe ser un hombre. Y ese creo que es la raíz de todos los problemas. El problema más grande es que a través de las redes, a través de estos medios, claro, todo el mundo muestra lo bonito de la pareja, el amor, la unión, pero la realidad es que en casa están viviendo una verdad muy dolorosa. Pero yo creo que sí podemos ir poco a poco perfeccionando esa calidad de comunicación con nuestra pareja, porque nada va a ser de la noche a la mañana. Tenemos una herencia con la que tenemos que luchar, que es un patrón que nos impusieron desde que fuimos niños. Pero en el momento que estamos conscientes de que inicio esta relación y tengo que investigar cómo son los hombres, cómo son las mujeres, qué lenguaje de amor es mi esposo, ¿para qué? Para que de alguna u otra forma, con mis acciones, yo esté acertando dentro de lo que él siente o quiere o espera de mí para sentirse amado. Porque yo sí siento que debemos ceder un poquito.
debemos ceder un poquito. El problema es el orgullo. Yo soy como soy y yo hablo como hablo, y al que le gusta bien y al que no le gusta también. Y ahí está el problema. Siento yo que realmente a veces el orgullo y el ego no nos permite poner ese abono en la pareja, en la relación. Y el abono quiere decir, ¿en qué puedo contribuir yo? No con mi forma de pensar o de sentir, sino con el conocimiento. Ni con sacrificio, Ni con sacrificio, ni tampoco con abnegación. Con el conocimiento para mantener un balance y un equilibrio y una armonía dentro de nuestra relación. Vamos, Lucy, lo que me acabas de decir entonces me haces entender que yo necesariamente tengo que buscar investigación y estudiar. Al igual que lo hice para estudiar filosofía o para estudiar matemáticas o para ser ingeniero, para ser médico. Necesité investigar, leer, aprender, hacer ejercicios, hacer deberes. ¿Cuál es el libro con el que empezaste tú? Primero yo empecé con Usted puede sanar su vida, de Lois Hay. Pero ese libro llegó a mi vida cuando yo ya había tocado fondo. O sea, yo ya había pasado por experiencias de dolor, por acusar a los hombres de mujeriegos, de groseros. O sea, el peor concepto acerca de los hombres. Entonces, cuando tocas fondo, dices, ok, o sea, ¿qué alternativa hay? ¿Dónde está la luz al final del túnel? Y te dicen, hay este libro. Y tú puedes tomar dos alternativas. Abrir el libro y decir, lo mismo de siempre. O ser más humilde y estar abierta a que esta gente tiene una solución que yo necesito, porque sus vidas eran un desastre y ahora sus vidas están mejor que ayer. Porque esa es la otra cosa. Queremos ver en aquellas personas, en aquellos autores de libros o a veces en nosotros perfección. Y adivinen que estamos sujetos a tener estímulos todos los días que de pronto no nos gustan. En otras palabras, siempre hay diferencias, muchachos. Lo importante es que aprendamos a interpretar las diferencias, aprendamos a comunicarnos y a continuar nuestro camino juntos, pero llegando a un acuerdo, donde yo no tengo que ceder al 100%, donde tú no tienes que ceder al 100% para darme gusto a mí, sino que llegamos al punto medio. Es interesante, entonces, cada uno es lo que es, ¿no? Como diría alguien, el Buda decía, el principio de toda desdicha es el deseo. Si mi deseo es que tú seas como yo quiero ser, entonces me va a provocar sufrimiento. No tengo que tener el deseo de que tú seas como yo quiero que seas, sino simplemente entender, saber y comprender que tú eres un individuo, que no eres mi mente, no eres mis emociones, no eres mi cuerpo, y que tú como individuo tienes el derecho absoluto de tener esa individualidad y de ser una unidad aparte de mí. Pero que dentro de tu individualidad y yo dentro de la mía, llegamos a complementarnos. Eso sería lo ideal. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Bueno, de acuerdo al punto de vista de nosotros. Porque, ojo muchachos, en este tipo de conversaciones simplemente compartimos nuestra forma de sentir, de pensar y aquellas cosas que nos han servido, porque las hemos sabido interpretar de una forma positiva. No todo el mundo tiene que aceptar nuestra filosofía, porque cada uno lee un libro y lo interpretan de diferente forma. Mas, sin embargo, muchachos, simplemente estamos aquí para dejarles saber que sí es posible lograr una mejor armonía entre pareja. No hay parejas perfectas, pero con que ya dejemos de discutir como perros y gatos el 100% del tiempo y por lo menos lo vayamos bajando al 75, al 50, luego al 25, ¿verdad? Y si se puede más, pues mucho mejor. Entonces es súper importante que comprendamos esta parte. Entonces, dentro de eso, lo que yo pienso que es importante, o lo que a mí me sirvió, lo primero que me sirvió a mí para una relación, para ser saludable en una relación, es entender el cerebro femenino, la mente femenina, cómo funciona, el cuerpo femenino, cómo funciona mentalmente, emocionalmente, en la disciplina, en la acción, cómo funciona su cerebro. Un cerebro bilobulado que funciona al mismo tiempo, hemisferio derecho e izquierdo,
al mismo tiempo que funciona la matemática, también funciona la poesía, o sea, el arte y la matemática y lo estructurado y lo casual, lo emocional, lo intuitivo también está junta. O sea, poder entender esas dos partes que caminan junto en tu vida y aprender a explorar o a explotar ese gran potencial que tengo a mi lado y saber reconocer qué parte funciona mejor en ti que en mí y cómo puedo lograr eso que juegue a nuestro favor. Por eso es chistoso porque muchas veces vamos en el camino o tenemos que hacer alguna decisión o algo y yo le digo, bueno, yo sé cómo, pero dime tú qué sientes. Fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque le digo, o sea, indirectamente le estoy diciendo, utiliza tu intuición femenina, porque eso es lo que me interesa en este momento. Dice, no, dilo tú es el que sabe. No, le digo, porque yo sé que lo que yo sé puede no ser lo adecuado, por eso te estoy pidiendo qué es lo que sientes. Y entonces utilizamos y fusionamos los dos potenciales y definitivamente ha sido realmente espectacular. Hay muchas cosas en la vida de nuestra familia y de nuestro hogar en donde yo no me meto. Dejo total y 100% en manos de la feminidad. Y hay ciertas cosas en donde sé que yo tengo que llevar la batuta y ahí sí, no sé si sabes a lo que me refiero, pero yo hasta levanto la voz y digo, no, mi amor, así no es así. O sea, yo tengo que poner la parte masculina, estructural, matemática, de un cerebro propio de la masculinidad. Y en otros aspectos que digo, no, mi amor, ahí sí tú eres la que mandas, tú eres la que diriges, yo no me meto ahí porque yo no quiero tener problemas. Especialmente cuando se trata de la casa, ¿no? La casa yo creo que es el templo donde todas las mujeres soñamos con tener nuestro templo maravilloso que es donde habitamos, el cuidar de la alimentación de nuestros hijos, la alimentación de mi pareja, mi alimentación. Entonces son puntos muy bonitos, pero para eso tú me habías preguntado que cuál fue el libro que me ayudó y realmente fue Usted puede sanar su vida, porque antes de ese libro yo era la típica que me importista, yo no era de hogar, yo no era de detalles, pero era porque vivimos con un desamor total y la gente ahí es donde se confunde, dice, no, es que yo no soy así, yo no soy amorosa, yo no soy detallista. Lo que pasa es que estás distraído y no te has puesto atención a ti mismo para poderte dar más atención, más cariño, más respeto, llevarte de la falta de conocimiento a la sabiduría. Y ese trabajo con el espejo, ¿te acuerdas? Yo te había dicho cuando recién nos encontramos, empezamos a hacer equipo de trabajo, yo te dije, trabaja con el espejo, trabaja con los decretos, trabaja con las palabras, trabaja con las frases. Y bueno, era chistoso porque hasta las jarras de agua tenían frases escritas ahí. O sea, sí. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está condicionado inconscientemente a vivir y a repetir la misma historia que has vivido hasta aquí y hasta ahora. Cuando tú tomas la decisión de que esa realidad es un pasado y que de aquí quieres crear una realidad diferente, entonces, como diría Joy Dispenza en su libro Deja de ser tú, literalmente te da la instrucción que debes dejar de pensar, de sentir, de hablar y de hacer las cosas como las has venido haciendo y diseñar cómo te gustaría que sea. Y claro, pero el 95% de nuestro cerebro es inconsciente. Apenas el 5% de nuestro cerebro es consciente y ese 5% que es consciente quiere esa otra realidad, mientras que el 95% te arrastra hacia las viejas costumbres y viejos hábitos. Entonces tú tienes que hacer como un esfuerzo para empezar a llevarte a nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas frases, nuevos pensamientos, nueva forma de pensar, de sentir, de hacer, porque lo que yo quiero que realmente suceda, ese es mi enfoque en el que debo tener. Y el problema más grande para nosotros las mujeres, que de alguna forma hemos sido independientes, que de alguna forma nuestro ego nos ha hecho sentir que no necesitamos de un hombre para salir adelante, el problema más grande es precisamente ese, el no sentirnos merecedoras de amor, de cariño, de afecto, de que te valoren. O sea, ahí hay una confusión. Siento yo, ahorita me viene solamente, que hay una confusión entre mi valía y mi ego frente al merecimiento que yo como mujer merezco.
Merezco que me amen, merezco que me valoren, merezco. Pero todo nace de dentro. El otro libro de Luisa Hay, Amor Incondicional. O Mujer, el mundo te está esperando. Mujer, el mundo te está esperando. Wow, son libros que debemos leer hombres y mujeres, ¿eh? Aparentemente fue escrito solo para hombres, pero definitivamente vamos a empezar con esos libros. ¿Qué te parece? Así La es. recomendación queda, Amor Incondicional. Mujer, el mundo te está esperando y usted puede sanar su vida. Y usted puede sanar su vida. 3 libros. ¿Qué tal que empezamos con eso? Mis amigos, esto es un momento y un espacio con mucho amor para ustedes. Amigos, gracias por este tiempo valioso. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que ustedes puedan recibir notificaciones cuando nosotros estemos haciendo este tipo de comentarios. Y también déjennos saber qué temas les gustaría. Si bien es cierto, tanto Camilo como yo, no es que seamos psiquiatras ni psicólogos, simplemente somos seres que hemos confrontado varias circunstancias y de alguna u otra forma el conocimiento nos ha ayudado a salir de esa desdicha para colocarnos en el nivel de la conciencia. Y ojalá Hasta que así la sigamos. próxima.